mayordomo, queridos hermanos, significa un siervo de confianza. Y este siervo de confianza, el problema del siervo de confianza ha sido que no le gustaba, además, no es que no le gustaba, no quería cavar. Y como les decía, una plantita hay que cavar para que esa plantita sea fuerte y tenga buenas raíces. Entonces, ¿qué es cavar? O sea, el Señor nos dice que cavar significa profundizar las escrituras. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser mayordomos sabios, mayordomos fieles. Aparte de ser de confianza, tenemos que ser fieles. Por eso yo, hermano, les digo, tenemos que profundizar las escrituras. Medita de día y de noche, dice Salmos 1:2. Medita de día y de noche la ley. Estudia la palabra. Cuando estudias la palabra, estás cavando. El mayordomo fiel está cavando. Y esto para los pastores. Basta de hablar de sanidad, sanidad, sanidad. Y queridos hermanos, aquí en este ministerio hay grandes sanidades. Dios nos respalda. Pero el mensaje no es sanidad, confort, cristianismo de confort. El mensaje es salvación del alma, y el más grande milagro es la salvación del alma. Queridos hermanos, debemos cavar como pastores, como no sé, como siervos fieles, debemos cavar, debemos profundizar. Por eso aquí ustedes se están capacitando en profundidad de las escrituras. ¿Para qué? Para que tú también trabajes y profundices en otra persona. Amén. Amén. Muy claro. Continuamos. El Señor nos dice, entren por la puerta estrecha, esfuércense en entrar. Amén. Ingresen. Y en el griego se usa, hemos dicho la palabra iserchomai. Ingresen. Ingresen. Esfuércense por entrar con ahínco, por entrar. Ustedes al escucharme, porque predicarme a mí es un poco complicado, 1 hora, 2 horas, se están esforzando por entrar. Amén. Y además, ustedes saben que estamos dando la palabra casi cada día. Se están esforzando por entrar. Nos estamos esforzando por entrar. Y mi persona, yo quiero ser un siervo, quiero tener una mayordomía fiel, y quiero ser prudente. Amén. Eso es muy claro. Segundo, esto para entrar al análisis de Mateo 7:15. Una persona, cuando quiere construir una casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cavar. Y toda la construcción la va a poner en una piedra, en una roca, para que la piedra sea firme, para que la casa sea firme. Pero imagínate que tú has comprado ladrillos, has comprado cemento, has comprado muchas cosas, pero no cavas, sino por fuerita nomás construyes. ¿Eres una persona sabia o eres una persona tonta? Tonta, pastor. Tonta, ¿no ve? Así la palabra del Señor dice que nuestro fundamento, ahí habla de los 2 cimientos. Nuestro fundamento está en Jesucristo, tiene que estar. No tiene que estar tu fundamento en un pastor, en un hermano.
El pastor te puede fallar, el hermanito te puede fallar de la iglesia, pero tu fundamento tiene que estar en Jesucristo. Uno, tu confianza tiene que estar en Jesucristo. Segundo punto, toda la enseñanza, toda la doctrina, todo lo que habla el pastor y todo lo que tú escuchas debe estar fundamentada en Jesucristo. No en una denominación, no en un pastor, no en una interpretación privada. Amén. Porque si tú haces eso, eres tonto según las escrituras, eres insensato. Pero si tú quieres ser sabio, si tú quieres ser prudente, el Señor te dice que tu fundamento y tu doctrina y tu enseñanza debe estar basada en Jesucristo. Amén. 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 Entonces Dios nos invita a ser sabios. No elijan, ustedes van a elegir al final, seguir el camino del bien o seguir el camino del mal, seguir el camino de muerte o seguir el camino de vida. Ustedes van a decidir, pero yo les invito a que sean sabios y entren por la puerta estrecha, porque Jesucristo dijo eso. Yo tengo que decir lo mismo que dijo mi maestro: entrad por la puerta estrecha. Entonces, salgan, así como dice Apocalipsis 18:3, salgan de la gran ramera, salgan de esas iglesias que hablan de prosperidad, de dinero, que es empresa, ya no es iglesia. Entonces la palabra del Señor no dice vayan a congregarse, dice salgan. Vámonos a Mateo 7:15 ya para ir terminando. Hay mucho por aprender, hermanos. Mire que hemos avanzado poquito. Por sus frutos los conoceréis. Y la palabra del Señor dice, guardaos de los falsos profetas. Después que el Señor les dice, elijan el bien, elijan entre el bien y el mal. Hay dos caminos. No todas las religiones llevan a Dios. Eso es mentira. Solamente Jesucristo, la puerta estrecha, te lleva al Padre. Te dice así. Y el Señor más adelante, inmediatamente te dice, cuidado con los falsos profetas. Cuidado con los falsos maestros. Guardaos. En el griego se usa la palabra prosecho. No presten atención, no los escuchen, no los reciban ni siquiera a su casa. Porque muchos falsos profetas ni siquiera entran por medio de la televisión, entran por medio de la radio, entran por medio de muchas cosas. Porque son puerta ancha, son camino ancho. Y el Señor te dice, guárdate de esos falsos profetas y de esos falsos maestros. Guardaos de los falsos profetas y los falsos maestros. En Bolivia ha habido pastores hasta que han dado fecha de cuándo va a venir Jesucristo, han dado fecha de cuándo va a ser el arrebatamiento, y Dios les ha puesto en ridículo porque no ha venido esa fecha y ora. Y mucha gente ha escuchado esos falsos profetas. Cuando el Señor claramente dice en Mateo 24, el día y la hora no lo sabe nadie, ni aun los ángeles. Pero te da señales antes del arrebatamiento. ¿Te da señales antes del arrebatamiento? Sí. Pero día y hora no te habla la palabra del Señor. Y dice, ni aún saben los ángeles, ni aún el Hijo, sino mi Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Y muchos falsos profetas han dado día y hora queriéndose hacerse superior a Jesucristo. Y eso es una blasfemia, y eso es una blasfemia todavía al amado Espíritu Santo, en el cual este pecado no tiene perdón. Amén. Amén. Muy claro voy a ser. La iglesia adventista ha sido así también. Ha nacido con una falsa profecía en 1844, cuando se llama el Gran Chasco, donde decían que en 1844 se estaba cumpliendo ya para que Jesucristo vuelva.
Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Los testigos de Jehová igual, no han tenido solamente una, han tenido alrededor de 4 diciendo que iba a haber 1950, 1970. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estas sectas? Porque son sectas con títulos de denominación. Han confundido a la gente. Han puesto día y hora. Otros han hablado otro evangelio, como los mormones, hermano. Han hablado de Joseph Smith, que hay otro evangelio y ha recibido otro evangelio. Y el Señor dice, guardaos de los falsos profetas. Están leyendo libros, La Perla de Gran Precio, no sé qué están leyendo, cosas que no están en las escrituras, y van a esas iglesias, y esto es muy preocupante, pero también estaba profetizado que iban a salir falsos profetas. Amén. Por eso la palabra del Señor dice, guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos maestros, que les hacen creer que ir a la iglesia es vender sacta, no sé qué están vendiendo, en vez de escudriñar las escrituras, en vez de que esa iglesia sea casa de oración, como dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han vuelto a cueva de ladrones. Queridos hermanos, estamos en los últimos tiempos. Es más, estamos en la última hora antes de la hora de la ira. ¿Por qué, pastor? Porque estamos viendo las señales, pero jamás se debe dar fecha y hora. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muy claro la palabra del Señor. No todo lo que brilla es oro, hermanos. El Señor nos dice, hay 2 caminos, pero más adelante dice, inmediatamente, guárdense de los falsos profetas y los falsos maestros. Y la palabra guardar en el griego significa prosecho. No presten atención, no atiendan, sean cautelosos, no escuchen. Por eso estamos grabando este mensaje, hermanos, para que la gente abra sus ojos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Los falsos profetas vienen con vestidos de ovejas. Dicen, soy cristiano, soy pastor, sataní. Por eso les digo, en el video anterior hemos hablado de la sinagoga de Satán. Los satanistas se infiltran en las iglesias y se hacen pasar por pastores. ¿Es bíblico eso? Su modus operandi del ocultismo es hacerse pasar por cristianos, por pastores, y el satanista Albert Pike lo señaló así bien claro. Y dijo, haremos desilusionar a la gente del socialismo, del ateísmo, aún del cristianismo, y ahí daremos a conocer nuestra doctrina secreta, Lucifer es Dios. Así clarito dijo Albert Pike. Y en ese plan está ahorita el satanismo, la iglesia satánica, porque el sumo sacerdote de la iglesia de Satanás a nivel mundial era Albert Pike. Y tenía mucha más fuerza que Elena Petronila Blavatsky, que era otra ocultista. Esta ocultista que también ha promovido el ecumenismo y el neopaganismo. Albert Pike dice, promoveremos que se desilusione la gente del cristianismo. ¿Y qué es lo que han hecho? Se han infiltrado y se han hecho pasar por pastores. Esa es la matriz de la teología de la prosperidad, hermanos. Sale del mismo ocultismo. Entonces, como les digo, hermanos, guardad, dice la palabra de Dios, guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quieren destruir el rebaño. No han venido a predicar, no han venido a predicar, no han venido a hablar de la salvación. Han venido a destruir la iglesia de Jesucristo. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que ir en contra de la sinagoga de Satán. Amén. 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 Muy claro. Hay que hablar las cosas como son, hermano. Basta ya de mentiras. Basta ya, hermanos. Muchas iglesias
entre comillas, iglesias, entre comillas, no son iglesias, parecen iglesias, pero no lo son, están mandando a la gente al infierno, diciendo, ofrendad 10 bolivianos y Dios te va a devolver 1000. Diciendo, ofrendad $100 y Dios te va a devolver $2000. Mentira de Satanás, hermano. Hay cadenas internacionales que predican. Ahora que ahí está el COVID, te hablan de sanidad ellos, ¿no? Te hablan de sanidad, te hablan de todo. Pero ahora que está el COVID, que ha salido esta pandemia mundial, han desaparecido esos apóstoles que hablaban de sanidad, que hablaban de avivamiento, porque todo profetizaban bien. Si tú escuchas las prédicas anteriores, profetizaban, va a haber cosas grandes para el mundo, vamos a vivir cosas grandes. Estos falsos profetas nunca han hablado y han dicho va a haber una pandemia mundial. Siempre profetizan bien, pero la palabra del Señor nos invita a que nos guardemos de estos falsos profetas. Y ustedes saben bien, hermanos. Entonces la palabra del Señor nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No pueden el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Entonces el 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay un punto débil que tienen los falsos profetas. Hay un punto débil que tienen los falsos maestros. Los resultados de sus prédicas es gente hipócrita. Amén. La gente que solamente habla de Dios por labios y no hace, son hipócritas. Y eso dice la palabra del Señor. Hay un punto flaco. Hay un punto flaco en estos falsos profetas. Hay un punto muy flaco. Entonces, estamos diciendo, a ver, las doctrinas falsas no pueden refrenar la carne. Las falsas doctrinas no pueden refrenar la carne. No pueden ir en contra del pecado. Más bien las falsas doctrinas motivan para que la gente peque. Cuando un pastor predica prosperidad, está ayudando al demonio. ¿Saben por qué está ayudando al demonio? Está ayudando al demonio porque le está ayudando a que esa persona sea avara, para que esa persona ame el dinero. Entonces, ¿cómo actúa el demonio? El demonio, así como se da a luz a un bebé, así como da a luz a un bebé. Primero está 9 meses el bebé, después nace el bebé. Así hay una concepción, así de igual forma hay una concepción del pecado. El pecado nace en tu mente. Posteriormente va creciendo ese pecado y después nace una acción. Eso quiero que me entiendan. Nace una acción. Entonces, cuando a la gente se le predica amor al dinero, cuando el pastor predica prosperidad, le está ayudando al demonio a que en su cabecita la persona ame el dinero y después sus acciones son de amor al dinero. El Señor es muy claro. En los pastores, los falsos maestros y los falsos profetas no pueden ir en contra de la carne. Entonces, ¿cómo está la iglesia? Esa iglesia no es saludable. Esa iglesia pues está propagando la adoración al demonio Mamón, porque el demonio Mamón es cuando uno predica prosperidad, cuando predica amor al dinero, se está adorando al demonio Mamón, a las riquezas. Entonces la gente ama el dinero y ahí la gente busca, cristianos están buscando y aman el dinero antes que a Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que las falsas doctrinas no pueden ir en contra de la carne. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta que por sus resultados, por sus frutos, por sus resultados te darás cuenta que estos cristianos no son santos, son hipócritas,
Y aquí por lo menos en Bolivia hay muchos. No quiero ser cristiano porque este es cristiano. Mira cómo es, mira cómo habla. Es más envidiosa. Ese es el punto. Esos son sus resultados. Entonces el Señor nos invita a que prediquemos la sana doctrina, la doctrina, la enseñanza de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Muy fuerte. El Señor, nuestro Señor Jesucristo es muy, pero muy fuerte. Muy fuerte. Hermano, yo no sé si te estás molestando, de repente me vas a escribir en el YouTube cosas feas. No, hermano, quiero decirte, yo no sigo a un hombre, a un partido político, no, yo soy de Jesucristo. Y así te duela, yo te voy a decir lo que dice la palabra del Señor, porque tengo que ser un siervo fiel y tengo que aprender a cavar. Cavar significa profundizar en las Escrituras. Y la palabra del Señor dice bien claro, en el 19, todo árbol que no da buen fruto es echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. 21, con esto termino y voy a correr un poquito esta parte para ya la siguiente vez profundizar esta parte de las Escrituras. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor nos conoce, los que somos de Él. El Señor conoce cuando estamos predicando la palabra del Señor, pero los falsos profetas, los falsos maestros, que aún echan fuera demonios, no los conoce el Señor. Y tampoco los conoce el diablo. Acuérdense que Pablo decía, cuando Pablo predicaba, ¿no? Echaba fuera demonios, igual lo que no hacía nuestro Señor Jesucristo. Y otro quería ser igual que Pablo. Y el demonio, ¿qué le responde? Esa persona dice, ¿no? En el nombre del Señor que predica Pablo, en el nombre del Señor Jesucristo te echamos fuera. Y el demonio le responde, conocemos a Jesucristo, es Dios, le dice el demonio. Y sabemos quién es Pablo, pero tú quién eres. Amén. Amén. Con eso quiero terminar, hermanos. Voy a profundizar la siguiente vez. No quiero cansarlos. Hemos predicado no sé cuánto tiempo. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, gracias, Señor, por este día. Que este mensaje llegue a las personas que tenga que llegar, Señor. Hemos hablado tu palabra, Padre, amado Espíritu Santo Jesucristo, y que toda la gloria y la honra sea para ti. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Y hasta ahí terminaríamos de grabar y continuamos